Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a otro webinar de Logify. En este caso, un webinar en el que hablaremos de estrategias de precios y de cómo definir el precio ideal para vuestro alquiler vacacional. Y para hablar de todos estos temas, pues contamos con un experto en la materia, como es Fausto, Fausto de PriceLabs. Encantado, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola a todos, encantado de estar acá. Más adelante os explicaremos un poco, bueno, Fausto podrá explicar quién es él, cuál es el papel de PriceLab, en qué consiste. Pero bueno, antes de entrar en más detalles, como siempre, para los que ya llevéis unos cuantos webinars con nosotros, ya sabéis cómo funciona esto, vamos a empezar con una pequeña presentación con algunos recordatorios técnicos. Así que, si me permitís, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Espero que todos podáis ver mi pantalla. Entonces, bueno, como hemos comentado, estamos en el webinar sobre cómo definir el precio ideal de tu alquiler vacacional. Esta sería la temática principal. Entonces, antes de empezar, simplemente algunos apuntes. Por favor, aseguraos de aceptar los permisos de audio, en el caso este de altavoz, para que podáis escucharnos. Nosotros no podemos ni veros ni escucharos, pero sí que podemos leeros. Entonces, como siempre nos gusta hacer, os animamos a que dejéis vuestras preguntas durante toda la sesión, ya que al final responderemos el máximo posible. Entonces, podéis hacer uso tanto del chat, donde pone el apartado que dice Say Something Nice. Ahí podéis dejar vuestros comentarios, pero si tenéis alguna pregunta en concreta, os recomiendo mejor utilizar la sección de Ask a Question, ya que, como sabéis, así nos quedan las preguntas guardaditas y luego es más fácil acceder a ellas para responderlas. Porque si no, si os recordáis, en el último webinar, si estuvisteis presentes, tuvimos cerca de 40 preguntas y al final se perdían en el chat. Por eso usar esta sección siempre pues, es más recomendable. Y por último, una pregunta también que solemos recibir siempre: si grabaremos el webinar y os lo enviaremos por correo electrónico al mismo correo con el que os registrasteis. Seguramente, si no es mañana, será el viernes. Así que estad atentos y atentas a vuestro correo. En cuanto a la estructura del webinar, muy brevemente, empezaremos con esta introducción a mi cargo. Alberto Fernández, SEO en Content Lead de Logify. Seguramente, si habéis venido a webinars anteriores en español, ya me conoceréis, donde, aparte de presentar el webinar, en esta ocasión también me gustaría presentar los resultados de un informe sobre la temporada alta que realizamos hace unas semanas. A continuación será el turno de Fausto Silva, Strategic Account Manager de PriceLabs, quien tratará un poco los principios básicos de la gestión de tarifa, algunos ejemplos de buenas y malas praxis en tema de estrategia de precios, así como algunos datos y tendencias del mercado. Y por último, como sabéis, tendremos un turno de preguntas y respuestas donde intentaremos responder el máximo posible. Entonces, sin más dilación, voy a pasar a hablar de este informe de Logify que redactamos a principios de junio, para el cual contamos con las respuestas de más de 120 propietarios y gestores de alquileres vacacionales de España y América Latina, donde os preguntamos, es posible que muchos de vosotros también tuvierais parte en este informe, sobre diversas temáticas relacionadas con cómo preparan los anfitriones y los gestores de alquileres vacacionales sus propiedades para la temporada alta. Entonces, hablamos de temas como el mantenimiento de la propiedad, la higiene y la limpieza, las estrategias de precios, la presencia en Internet, productividad, automatizaciones, software y domótica. Entonces, lo que voy a hacer es voy a pasar a compartir algunas de las conclusiones de ese informe, así como algunos de los consejos más destacados de algunos de los propietarios. Como siempre, si queréis, lo podéis encontrar en nuestro blog. Mi compañero Álvaro, que estará por el chat también, os dejará el enlace al blog para que lo podáis descargar directamente en el chat de este webinar. Entonces, algunas de los apartados más importantes, podemos empezar hablando de la temática gestión de la propiedad. Uno de los, de lo que nos dimos cuenta, basado en vuestras respuestas, es que el 95% de todos los anfitriones revisa su propiedad antes de la temporada alta. No es un hecho que nos sorprendiese, es un hecho bastante habitual, pero aún así siempre está bien ver que realmente la gente se encarga de realizar este tipo de gestiones antes de la temporada alta. Cuando hablamos de temporada alta, obviamente para cada propiedad es diferente, pero intentamos hacerlo un poco genérico, ¿no? Tanto verano como pues, si es una propiedad de invierno, en este caso sería su temporada alta en invierno, ¿no? Entonces, tras esta inspección, lo que nos comentasteis es que el 100% efectúa reparaciones, es decir, si hubiera alguna cosa rota, se repararía. El 60% cambiaba la decoración y en torno al 50% añadía o ofrecía nuevos servicios. Entonces, algunos de los consejos que nos disteis, por ejemplo, Nacho de Casa Olivae comentaba: cada temporada hay que hacer un refresh de tu propiedad para que parezca nueva. A todo el mundo le gusta estrenar vivienda. Aumentarás tus beneficios y recibirás mejores comentarios de tus huéspedes. Una segunda pregunta relacionada con este tema era, en este caso, trataba sobre la limpieza de la propiedad. Si hacíais limpiezas a fondo de la propiedad. El 58% de los que dijeron que sí contrataban un servicio externo.
el 36% se encargaban personalmente y solo había un 6% que no hacía limpieza de la propiedad. Jerónimo, de Casa Índalo 22, nos comentaba: preparad varios juegos de ropa de cama y tened toallas de sobra. Os servirán en caso de que ocurran imprevistos o si estáis demasiado ocupados para limpiar vosotros o os falla el servicio de limpieza habitual. El segundo gran bloque, y un tema muy pertinente teniendo en cuenta la temática de este webinar, era sobre estrategias de precio. Y tampoco es ninguna sorpresa, el 78% de los anfitriones y gestores de propiedades modificaba las tarifas antes de la temporada alta. En cuanto a la pregunta de si utilizaban alguna herramienta de precios dinámicos, solo el 15% ajustaba sus tarifas con este tipo de software. Un software del que hablaremos más adelante, en concreto Fausto nos comentará cuáles son las ventajas y también cómo funciona. En cuanto a los consejos de pricing que nos disteis, algunos de los más destacados, David de Sacred Family BCN Flats nos decía: estad atentos a los eventos de la ciudad, apunta las fechas en el calendario, ya que durante esos días podrás subir los precios. Yomara, de Air Apartments, también nos decía: muy simple, que la gente vea que vale la pena pagar por lo que pides. Es decir, al final no es solo ofrecer un precio, una tarifa, sino realmente justificar ese precio con los servicios y la propiedad que estáis ofreciendo. Y por último, José Luis, de DV Cancún, nos decía: analiza los precios de la competencia, qué ofrecen a cambio, prueba a subir tus tarifas y si no funcionan, ve bajándolas poco a poco. El típico prueba y error. Entonces, al final, si no utilizáis un software de alquiler vacacional, vosotros también sois quienes conocéis mejor vuestro mercado y vuestra propiedad. Entonces, siempre está bien hacer pruebas hasta encontrar ese precio perfecto que os va a dar beneficio y que aparte pues, os va a permitir ser competitivos. El tercer bloque hacía referencia a la presencia en Internet. Entonces, nos sorprendió ver que solo el 39% de los anfitriones actualizaban los anuncios y las páginas web antes de la temporada alta. De este 39%, los que sí realizaban cambios lo realizaban de las siguientes maneras. El 87% cambiaba las fotografías. Aquí veréis, un pequeño inciso, que obviamente los porcentajes no suman porque eran preguntas de más de una respuesta. Es decir, que el 87% de la gente respondió que cambiaba las fotografías. Del total de gente que hacía cambios, también un 55%, es decir, más de la mitad, hacía modificaciones en la descripción. El 45% añadía nuevos servicios y solo el 16% hacía cambios en el título. Entonces, algunos de los consejos en esta temática que los anfitriones y gestores nos ofrecieron: Roy, de Casa FIF, que además es un super host de Airbnb, comentaba que es importante invertir en marketing antes de la temporada alta, ya que el extra de reservas lo compensará. David, de Secret Family BCN Flats, también decía que es importante cambiar las fotos a modo verano para que se vea la nueva ropa de cama y decoración, etc. Y por último, María, propietaria de Casa Rural El Ojuelo, nos decía que lo más importante es que tu alojamiento sea un lugar en el que tú querrías hospedarte. Ofrece lo mismo que tú esperarías y trata al huésped con franqueza. Si no puedes asegurar cierta calidad o comodidad, es mejor informarle antes de que dar una información distinta al servicio real que prestas. Es decir, está muy bien realizar cambios en vuestra página web, en vuestros anuncios, en Airbnb y demás plataformas, pero siempre con franqueza y siendo honestos en que lo que se está diciendo es realmente lo que se ofrece. Y la última pregunta estaba relacionada con domótica y automatizaciones. Entonces, aquí realizamos también varias preguntas. La primera sobre si utilizabais sistemas de domótica en tu alquiler vacacional. El 38% tiene o quiere instalar domótica en su alojamiento, y de aquellos que respondieron que sí tenían o querían, los sistemas más populares de domótica entre anfitriones eran cerraduras inteligentes. 2 de cada 3 personas que respondió que sí tenía o quería utilizar cerraduras inteligentes. El 37% detectores de humo y de monóxido de carbono. El 32% sistemas de iluminación inteligente. 30% asistentes virtuales como Alexa, Google Home, etc. Y por último, 25% termostatos inteligentes y solo un 16% detectores de ruidos. Y la última pregunta hacía relación a si los anfitriones utilizaban algún software de alquiler vacacional. El 51% respondió afirmativamente que se apoya en herramientas de software. Y Roy, nuevamente, nuestro super host de Casa FIF, comentaba que utilizar un software de alquiler vacacional es muy útil para sobrellevar la carga de trabajo de la temporada alta. Y hilando con esta pregunta, y ya para concluir mi ponencia, hablando de software de alquiler vacacional, no podía irme de aquí sin hacer una referencia a Logify. Es posible, como he comentado al principio, que si estáis aquí es porque ya nos conozcáis, incluso seáis clientes nuestros, pero si sois recién llegados o todavía no nos conocéis, simplemente un pequeño inciso sobre qué es Logify. Logify es un software de alquiler vacacional
que incluye todas las funcionalidades necesarias para gestionar vuestras propiedades turísticas, desde crear una página web para recibir reservas directas, sincronizar vuestras reservas y calendarios externos con plataformas de anuncios, como pueden ser Airbnb, etcétera, con vuestras páginas web y realizar todas vuestras gestiones y pagos desde una única plataforma centralizada. Las funcionalidades principales de Logify, como sabréis, creador de páginas web, el Channel Manager y el sistema de reservas centralizadas, pero además, y con esto voy a concluir, también contamos con herramientas avanzadas de gestión de propiedades, entre las cuales me gustaría destacar una novedad de las últimas semanas que hemos lanzado, que es la bandeja de entrada unificada, que os permitirá recibir y responder todos vuestros mensajes recibidos a través de la web, así como de otras plataformas externas, como puede ser Airbnb, desde un solo lugar. O sea, no tendréis que ir saltando de plataforma en plataforma para contestar correos o chats o mensajes, lo podéis hacer todo desde esta bandeja de entrada unificada. Y además, algunas de las herramientas con las que ya contábamos anteriormente, gestión de tareas y equipo, respuestas predeterminadas y automatizaciones, herramientas de contabilidad y facturación, e informes de análisis de datos. Y ya como último, comentar que ahora mismo, aprovechando que es la temporada de verano, tenemos una campaña de promoción de hasta el 50% de descuento para los nuevos clientes. Así que podéis ir directamente a nuestra página web y ahí encontraréis la promoción. Si todavía no sois clientes, ahora es un buen momento para empezar a utilizar Logify. Y ahora sí, después de esta primera parte en la que hablo del informe, también si tenéis alguna pregunta, como digo, a la conclusión la podéis hacer y veo que Álvaro ya ha compartido el enlace del blog en el chat, ahí también podéis descargar el informe entero. Ahora sí que, Fausto, te voy a ceder el estrado, todo tuyo, cuando quieras. Ok, muchas gracias, Alberto. Entonces, mi nombre es Fausto. Yo trabajo con PriceLabs hace 2 años y medio, más o menos. Antes de trabajar con PriceLabs ya era cliente de PriceLabs. Entonces, después terminé por trabajar con PriceLabs. Estoy encargado de algunos mercados, digamos, cuentas estratégicas, normalmente clientes grandes y algunos mercados donde tenemos alguna representación que también me encargo especialmente de esos mercados. Yo estoy físicamente en Portugal, pero trabajo principalmente con el mercado europeo y latinoamericano. Y bueno, para quien no conoce PriceLabs, PriceLabs es un Revenue Management System, o sea, es un sistema que comúnmente, así, normalmente las personas dicen un sistema de precios dinámicos. Hay una diferencia entre lo que es precio dinámico y todo lo que se hace, pero digamos que es una herramienta que permite que uno controle sus tarifas y sus estancias mínimas, así como tener acceso a datos. Y conectando con Logify lo pueden hacer y después automáticamente, con mucha automatización también, es posible optimizar y todo de una forma muy fluida. Después se envía al PMS, que por su vez por el channel envía a todas las plataformas. Hoy vamos a enfocar un poquito en algunos temas generales como diferencias entre precio dinámico y revenue management, qué es el revenue management, algunos tips muy básicos de qué debemos ver en términos de datos y un poquito el impacto que puede tener el utilizar algún tipo de estrategia o no. Muy importante, a pesar de muchos de los datos que estoy mostrando, no significa que para hacer revenue management tengan que usar un software, pueden hacerlo sin un software. El software simplemente les facilita porque les da acceso a una automatización y un acceso a datos que de otra forma se torna más complicado. Pero no quiere decir que sea obligatorio utilizar un software para hacer revenue management. Es posible hacerlo manual. Desde que creen una estrategia y empiecen haciendo algo, ya lo están haciendo. Hablando un poquito de PriceLabs, ¿cómo estamos divididos? La empresa fue fundada en 2014. En este momento tenemos más de 120,000 propiedades conectadas, no sé exactamente el número. Estamos en más de 100 países y el equipo está dividido entre Estados Unidos, Brasil, Portugal, Francia, India, España y Colombia en este momento. Creo que tenemos ahora en Filipinas también, que me olvidé de actualizar. Funcionamos con apartamentos, villas, casas, chalets, co-livings y hoteles. Normalmente enfocados a hoteles pequeños y medianos, no en hoteles de cadena. Entonces, ¿qué es el revenue management? Yo dejé aquí una frase que creo que ayuda a entender un poco lo que es.
En el fondo, lo que dice la frase es un conjunto de estrategias y tácticas que permite a una empresa o a un individuo convertir datos en información, la información en sabiduría y la sabiduría en ingresos. El revenue management es un set de estrategias y tácticas y en el fondo hasta una filosofía que podemos tener en la forma de trabajar, juntando varias informaciones, aplicando en el fondo un concepto de oferta y demanda con métricas muy propias, estrategias muy propias y procesos muy propios para optimizar nuestros resultados. Y esa es la meta principal del revenue management, es optimización. Por veces no es vender más caro, no es vender más económico, no es vender más o menos, es optimizar la venta, es optimizar los ingresos, es optimizar los costos y optimización es la palabra indicada, ¿ok? Por veces hay un concepto que, entonces voy a vender más caro. No necesariamente, tenemos que optimizar. Tenemos acá la frase tradicional de lo que es el revenue management. Yo no la traducí porque originalmente está en inglés, pero básicamente es la frase más común, que es vender el producto correcto al cliente correcto, en el momento correcto, por el canal correcto, al precio correcto. Esto en teoría puede parecer fácil, pero digamos que conseguir hacerlo se torna bastante complejo. Y nunca tenemos 100% de seguridad que lo vamos a hacer correctamente, porque lo que es el correcto puede ser para una persona, puede ser algo y después para otra ser algo diferente. Aquí viene la importancia de los datos. Normalmente el revenue management no se toma decisiones, si es un revenue management, no se toma decisiones basadas en intuición o lo que creemos, es basado en lo que el mercado nos dice. Hay algunos errores muy comunes que anfitriones y property managers normalmente cometen, que es el analizar basado en el histórico es correcto, pero después basado en yo creo que es así o yo sé que es así, en un momento que el mercado es demasiado rápido y cambian los paradigmas, cambian comportamientos, cambian ventanas de reserva. Entonces, en realidad, hay una máxima que uno tiene que tener conciencia, que es quien dicta el precio es el mercado, quien nos dice cuándo se está vendiendo o comprando, etcétera, es el mercado, no somos nosotros. A pesar de durante muchos años, muchas veces el comportamiento se mantenía inalterado año tras año, cada vez más el comportamiento puede cambiar, como cambia una compañía aérea nueva en un aeropuerto, como cambian una realidad política o económica, como cambia el mercado que nos está enviando. Entonces, el mercado es dinámico y así también debemos ser nosotros. Como es obvio, hay siempre una parte histórica importante, pero si no analizamos lo que viene también a futuro, quedamos siempre un paso atrás. ¿Okay? La principal diferencia del revenue management y el precio dinámico es que el precio es solo una parte de los fundamentos principales del revenue management. ¿Okay? Normalmente el revenue management empieza con una segmentación y esto sirve para cualquier persona. ¿Okay? Desde que tenga una casa, un apartamento, debe hacer una segmentación. Quien tiene más debe hacerlo mejor. La segmentación debe ser hecha por un ejemplo con un apartamento, por ejemplo. Si estoy trabajando para el segmento alto, bajo, promedio, qué tipo de cliente, de dónde viene, qué edad, todo esto es segmentación. Se puede segmentar de cuántas formas quieren. Podemos hacer una segmentación sencilla con 3 o 4 parámetros. Podemos hacer una segmentación ultra compleja con 20, 30, 40 o 50. Pero sí debemos segmentar. No debemos, antes de siquiera poner un precio, tenemos que saber quién es nuestro cliente, quién queremos traer y debemos saber cómo está posicionada mi propiedad en el mercado, ¿no? No debemos ser nosotros a decidir cuál es, dónde está posicionada la propiedad. Debe ser un análisis objetiva y no basado en nuestros sentimientos, ¿okay? Porque por veces tenemos algunos sentimientos a una propiedad y para nosotros la propiedad es muy especial y hay siempre que tener en cuenta que dependiendo del cliente puede ser todo al revés. Yo puedo dar ejemplos prácticos. Ciudades históricas en Europa, o en España específicamente. Puede haber clientes que ya saben y ya están acostumbrados a viajar en Europa, donde un centro de una ciudad es sinónimo de cultura, de historia, de calles pequeñas y falta de sitio para parquear. Y para ellos es normal, el mindset está normal. Si vienes de otras partes del globo, el centro de una ciudad normalmente son calles largas,
muchos sitios para parquear, edificios muy grandes. Cuando llega a un centro histórico que no tiene dónde parquear, tienen que andar con una maleta por una calle donde la maleta no se puede casi mover para llegar al apartamento, ya puede ser sinónimo de un mal review, si no está preparada para eso. Entonces, lo que para unos es algo bueno, para otros puede no ser. Entonces, esta segmentación, dependiendo de lo que tenemos y lo que queremos vender y a quién queremos vender, es muy importante. La segunda parte es prever la demanda. Podemos hacerlo más complejo, más sencillo, pero sí debemos hacer una previsión, mismo que no esté correcta. Normalmente las previsiones hasta de los gobiernos y de las grandes correctores muchas veces están equivocadas. Entonces, no tengan miedo de equivocarse, pero al crear una previsión, por lo menos tienen una meta que pueden seguir si están llegando o no, y tener una idea si vuestra previsión es mejor. Con la práctica, con la experiencia, las previsiones van mejorando. El acompañamiento, y ahí sí después vienen los precios, ¿ok? Y los precios vienen después del anterior. Es verdad que debemos hacer una previsión antes de decidir el precio, porque si tenemos una previsión podemos tener una idea si el precio que estamos decidiendo y que estamos puede llegar a alcanzar esa meta, porque si no, no sabemos básicamente si es suficiente o no. Yo agregué distribución que tradicionalmente no estaba, pero cada vez más es importante, ¿no? Tener una buena estrategia de distribución y tener un buen channel manager o trabajar correctamente con las plataformas, ¿no? Como Airbnb, Booking, Vrbo, todo que trabaja en vuestro website, etcétera. Es cada vez más importante tener una buena estrategia de distribución. Si posible, no dejar todos los huevos dentro de la misma canasta, ¿ok? No tengan 100% de vuestras reservas de Airbnb o de Booking o de donde sea. Es mejor tenerlo un poquito distribuido. Y después los costos. Básicamente, tenemos que controlar costos y saber cuánto gastamos para saber si estamos siendo rentables o no. ¿Por qué es importante? Ya hablé un poco de eso, no les voy a leer. Igual después puedo compartir la presentación. Pero principalmente porque utilizar una herramienta o tener una estrategia muy bien hecha, porque implica el uso de datos y análisis de rendimiento que ayudan a predecir con mayor precisión la demanda. Y principalmente, este es lo más importante. Si nosotros conseguimos predecir más correctamente la demanda, podemos estar un paso por delante y optimizar la venta. Porque después de vender ya no se puede volver atrás. Si vendemos mal, ya vendemos mal. Hay ideas erradas. Por ejemplo, ya tengo 30% de ocupación para 6 meses en el futuro. Probablemente estamos precificando mal. Deberíamos tener menos, porque probablemente si estamos a vender muy rápido significa que estamos perdiendo la oportunidad de vender mejor. Todo este balance, tampoco debemos no vender y después terminamos sin ocupación. Entonces, este balance que puede ser hecho manual, pero con herramientas es más fácil, es muy importante para saber lo que es bueno y lo que es malo. Como es obvio, hay mucho de esto que también es prueba y error, pero cuanto más sea planeado y si esto no es una cuestión de opinión, sí todas las decisiones deben ser basadas en datos, ¿ok? Nunca debemos cambiar una estrategia porque decimos, yo creo que no estoy vendiendo igual. Esto no es de creer, no es una creencia. Tenemos que ver un análisis, ¿ok? Saco un reporte y comparo la misma propiedad, el mismo periodo, etcétera, y ahí sí yo digo, ok, estoy vendiendo peor, mejor. No debemos decir yo creo que, porque ahí estamos tomando decisiones basadas en intuición, lo que puede tornarse una mala decisión. Otra cosa es no debemos cambiar tácticas o estrategias constantemente. Debemos dar algún tiempo para ver los resultados. Yo creo de una forma muy fácil, porque normalmente es una de las preguntas más comunes de cómo se hace este precio dinámico, cómo trabaja un sistema de precios dinámicos que analiza. Entonces, este es un poco de una forma muy sencilla, no sin entrar en cosas complejas del algoritmo, como PriceLabs, por ejemplo, hace una precificación. Todo empieza en un precio base y este precio base es definido por un cliente, ¿ok? Después de este precio base entran las tendencias por temporada, o sea, la sazonalidad, y esto sí es basado en datos históricos. Son datos históricos que son alimentados constantemente, o sea, ayer ya es histórico, ¿no? Para hoy, pero vamos constantemente analizando las tendencias históricas, vemos que son periodos de temporada alta y periodos de temporada baja. Después, encima de eso, y van a ver que esto se va empezando a sobreponer las cosas, empezaba con una línea muy sencilla, recta, y esta es mi tarifa. Después, con la sazonalidad, mi tarifa ya empieza viajando aquí un poquito para arriba, para abajo, y después empiezan a aplicar más cosas, como tendencias por día de la semana. Yo dejé DOW porque es Day of the Week, porque bueno, es el término que normalmente usamos en Revenue Management, pero
pero digamos tendencias por día de la semana. Encima de esto, después, también basado en datos históricos, podemos ver cuáles son las tendencias de la semana. Por ejemplo, mercados como Madrid, que los fines de semana son siempre más fuertes que la semana. Tal vez otros mercados de la semana es más fuerte que el fin de semana. Entonces, podemos aplicar también estos históricos. ¿Okay? Después del lead time, el momento en que se está reservando. ¿Okay? Esto es muy importante. Si no tenemos ningún tipo de estrategia diferente para alguien que está alquilando 9 meses antes o para alguien que está alquilando 3 días antes, normalmente significa que nuestra estrategia puede ser mejorada. ¿Okay? Debe haber, no quiere decir que tengan que dar descuento de last minute y incrementar en el futuro, a pesar que en el futuro deben sí incrementar algo, ¿okay? Pero en last minute pueden decidir hasta incrementar el precio, desde que sea vuestra estrategia, desde que esté de acuerdo a vuestra meta, ¿okay? Por último, existe, utilizando un software que pueden tener, un software como Pricelabs, es que cómo analizamos todas las propiedades que están en Airbnb, VRBO, Booking.com, etcétera, que están en el mercado, podemos analizar la detección de demanda en la zona en tiempo real. O sea, todos los días estamos analizando el mercado y todo lo que mostré hasta ahora es basado en datos históricos. ¿Okay? O sea, es basado en datos históricos como es el comportamiento de mercado. Esa es la parte que es basado en lo que está pasando ahora para el futuro. Y es la parte que les permite ser proactivos y no reactivos si pasa algo. Entonces, utilizando una herramienta de precios dinámicos, basada en la detección de demanda, la cantidad de reservas, el pick-up, el pace y la ocupación real, va a incrementar o bajar la tarifa dependiendo de esa propia demanda. Entonces, podemos tener en la misma semana unos días a vender a 100 euros por noche y otros a 300. Si la demanda es suficiente para subir eso. Puede ser un evento, festivo, lo que sea. ¿Okay? Pero este es un ejemplo de cómo de una línea estándar, y de un precio estándar, siempre igual, podemos después tener una tarifa. Estas subidas y bajadas serían subidas y bajadas de tarifas y cómo podríamos tener una estrategia tarifaria compleja y optimizada. ¿Okay? Claro que hacer esto manual es muy complejo, ¿no? Todo esto manual. Por eso mi sugerencia, sea Pricelabs, sea cualquier otro, pero utilicen un software si quieren crear una estrategia de este tipo. Por último, este es un ejemplo de un calendario. Este es un calendario de Pricelabs, pero es un ejemplo de un calendario con precios dinámicos. Es donde pueden tener noches a un valor, noches a otro valor, etc. ¿Okay? Y claro, siempre si van a utilizar un software, claro que tienen que tener datos mostrándoles el por qué, ¿no? Cómo está la ocupación en la zona, cuál es la estancia mínima, etc. ¿Okay? ¿Por qué yo dejé este slide hablando de estancia mínima? Porque muchas veces nos enfocamos en precios y nos olvidamos que la estancia mínima es algo que permite optimizar mucho los resultados. ¿Okay? Es obvio que tenemos que tener en cuenta nuestras restricciones, ¿no? Tanto logísticas como legales en algunas situaciones, y porque lo más fácil es siempre vender una noche mínima. No quiere decir que sea lo mejor. Pero sí no deben tener una estrategia de estancias mínimas que les permita optimizar la ocupación. ¿Okay? Optimizar para algunas personas puede ser tener 3 noches, optimizar para otras tener 7, 14 o 20. ¿No? Depende también, como les dice, de la meta. Pero lo que sí es un error es tener siempre la misma estancia mínima. ¿Okay? En Pricelabs ustedes pueden configurar y tener estancias mínimas dependiendo del momento de reserva. ¿Okay? Por ejemplo, tengo una estancia mínima de 2 ahora, pero a más de un mes quiero que sea 1 o 3 o 5, lo que ustedes permitan, así como abrir automáticamente calendarios para esos gaps entre reservas. Ese es muy importante para optimizar la ocupación. Y la estancia mínima puede ser uno de los valores de segmentación de una propiedad. Cuando están segmentando, ¿quién segmentar? ¿Quién abrir solo mínimo 3 noches? Automáticamente pierde el segmento de 2 y de 1 noche. ¿Okay? Como les dice, la segmentación puede ser segmentar casi todo. Y automáticamente, al tener un mínimo de 2 noches, toda la gente que busca uno se perdió. Es un segmento que no vendemos. No estoy diciendo que tenemos que vender. Estoy diciendo es que tengan en cuenta que hay un porcentaje de la población que viaja que no va a estar, que vuestra propiedad no va a estar disponible. Y es siempre necesario saber si en vuestro, y por qué los datos son importantes. Si en vuestro mercado 20% de la reserva desde una noche, significa que ustedes no van a estar visibles para 20% del mercado. Como les dice, no es decir que deben o no, cada caso es un caso y tienen que analizar. No hay una respuesta correcta para todos. Lo importante es sabermos tomar esa decisión, sea por una decisión, ok, no tengo personal para hacer
limpieza suficientes para vender una noche, pero es importante tomarla un poquito de conciencia con datos. ¿Okay? Estos son algunos principios básicos de cómo crear una estrategia de tarifas. Punto número 1, definir una tarifa mínima y una tarifa base. Y este es siempre muy importante, ¿ok? La tarifa base podemos llamarla de otra forma, estándar, etc. Pero tener una idea, esta es mi tarifa base de una propiedad. Y la mínima es hasta dónde puedo bajar, ¿ok? Para continuar a tener lucro, que me cubra los gastos. Definir temporadas y variaciones de tarifas, ¿ok? Básicamente es saber qué es temporada alta, qué es temporada baja, qué es temporada media, etc. Y saber cuánto voy a subir en porcentaje, por ejemplo, mis tarifas. Definir estadías mínimas, estancias mínimas, perdón, y aquí sí por temporada, caps, fines de semana, ventana de reserva, etc. Y aquí, cuando me refiero a ventana de reserva, es dependiendo de cuándo están reservando, cambiar la estancia mínima. ¿Okay? Definir metas y métricas, ¿okay? Y esto es muy importante y por veces pasa. Tenemos que tener metas claras, mismo que después las metas sean actualizadas. Y las métricas también. Y unas métricas puede ser, yo decido 2, 3 métricas, que es lo que voy a verificar cada 2 semanas o cada mes. Y son siempre las mismas métricas que me permiten ver si estoy mejorando o empeorando. Y después, promociones y excepciones. Excepciones, claro, cualquier tipo de excepciones. Promociones, todo que sea algún tipo de estrategia comercial que puedan tener. Yo no sé, Alberto, si alguien tiene preguntas, se me van a interrumpir, me pueden interrumpir a cualquier momento, si hacemos todo al final. Podemos, bueno, gracias Fausto. Sé que no hemos terminado todavía, pero justo hay una pregunta que comenta algo de lo que has mencionado, entonces quizás sí que la podemos decir ahora. Bueno, un par de preguntas, de hecho. La primera es sobre los orphan bookings, si podías explicar qué son los orphan bookings antes de continuar y qué serían los gaps, que en este caso, bueno, serían los huecos en el calendario, pero bueno, de todas formas, si quieres explicar estos dos conceptos. Yo utilicé los dos términos, pero es lo mismo, ¿ok? Los orphan days y los gaps es exactamente lo mismo, son esos huecos que quedan en el calendario entre dos reservas. Por ejemplo, tengo estancia mínima de 2 noches y me queda un día huérfano, un gap ahí en el medio. Normalmente, si tenemos una propiedad, es bastante sencillo ir y abrir, pero si tenemos 50 o 20 o 30 o 40, se torna más complicado ir uno por uno en todos los casos. Yo digo que ahí debemos 3 cosas. Primero, si podemos tener un software como PriceLabs que permite automáticamente detectarlos y cambiar la estancia mínima automáticamente a una noche para abrir y estar a la venta siempre sin perder tiempo y hacerlo automático, este es un punto que es importante. El segundo es confirmar lo que queremos hacer en términos de precios. ¿Okay? Si en esos días huérfanos queremos optimizar ocupación, entonces tenemos tal vez dar un descuento, por ejemplo. Si queremos esos días huérfanos compensar y como es solo una noche venderlo más caro, subirle el precio automáticamente. ¿Okay? Y el tercero es si debemos o no venderlos. Y ahí sí ya es una parte de los datos. Debemos ver si en nuestro mercado existe o no mercado para una noche. Si existe, podemos hacer tal vez una estrategia un poquito más para optimizar. Si no existe, tal vez tengamos que nos contentar con un poquito lo que hay. Muy bien, esas eran, creo que, bueno, ha quedado perfectamente claro. De todas formas, si se necesitara cualquier aclaración adicional, ya sabéis que podéis dejarnos las preguntas en el chat o en Ask a Question. Y ahora sí, cuando quieras, Fausto, puedes continuar. Gracias. Entonces, voy a seguir un poquito también con la importancia de los datos, ¿ok? Porque todo que hablamos hasta ahora solo es posible si tenemos datos, ¿ok? Si no, es siempre basado en intuición y no en algo que de verdad existe. Yo les voy a decir, yo utilicé, fue aleatoriamente, así como random, un ejemplo en el centro histórico de Málaga y saqué una muestra en la misma zona, es una zona de 200 metros o 300 metros, un rayo de 300 metros, solo apartamentos de 2 habitaciones, ¿ok? Mismo en el centro histórico de Málaga. Este primer site son 293 que fueron los que había como muestra en esa zona y algunas métricas. Entonces, ¿cómo podemos ver una estimativa? Estos son basados en reservas de los últimos 30 días. Una estimativa de ingresos, cuánto podría generar 2 habitaciones basada en las reservas de los últimos 30 días. El repar es una métrica bastante útil porque en el fondo es la multiplicación del valor noche con la ocupación. Entonces, en vez de tener que estar mirando las dos, yo multiplico esta por esto, tengo el repar. Entonces, puedo ver un balance entre ocupación y tarifa promedio. Entonces, de esta forma, yo consigo ver muy fácilmente si estoy mejorando o empeorando sin tener que mirar 2 métricas.
¿Okay? Puede ver una estimativa de ocupación, una estimativa de valor promedio por noche, de tiempo de estancia promedio, cuántos días antes están reservando y la cantidad de reservas que estamos analizando acá, que son 1.380 reservas. ¿Okay? En 297, en este caso 297 listings, probablemente 4 ya no estaban disponibles. Podemos ver aquí. Y después tengo exactamente en la misma zona, pero quité todas las propiedades que no usan precio dinámico. ¿Okay? Las otras es la totalidad de las propiedades, estas 293, y estas 75 son de esas 293, ¿cuántas utilizan algún software de precio dinámico? ¿Okay? Y podemos ver que, por ejemplo, los valores cambian bastante en algunos casos. Podemos ver, por ejemplo, que la tarifa promedio pasó de 154 para 179. La ocupación subió de 63 para 67 para 70. No cambió mucho la ocupación, pero el RevPAR cambió casi 20, ¿okay? Principalmente por el valor promedio noche. O sea, significa que en la otra, en cuanto hacían poco más de 3.000 euros en un promedio, aquí están haciendo 3.730, ¿ok? Casi 700 o 600 y algo euros más en un mes, ¿ok? En promedio de reservas. En cuestiones de reservas también muestra que, en cuestiones de booking window, el booking window baja, ¿okay? Las personas que tienen precios dinámicos están vendiendo más cerca a la fecha, pero vendiendo mejor, ¿okay? Y este es un ejemplo específicamente para Málaga. Tengo aquí algunas gráficas más que pueden ser interesantes. Esta es la ocupación. El gráfico de arriba es la ocupación para los mismos 2 habitaciones, todos, y el otro para la muestra de solo los que usan precio dinámico. La línea negra es el pick-up, o sea, de la ocupación total, ¿cuánta fue hecha en los últimos 30 días? ¿Okay? Podemos ver que, como les comenté, hay mucho más reservas cerca a la fecha, pero la ocupación no funciona de la misma forma. En cuanto que algunos tienen, de las propiedades en general, tienen picos de demanda un poco diferente de las que estamos dando precio dinámico. ¿Okay? Tal vez esto puede pasar normalmente, y vamos a ver en el gráfico siguiente, porque la estrategia tarifaria puede estar optimizada para llamar la atención de cuándo se debe vender y cuándo no. ¿Okay? Y pueden ver que también que en general las que no usan, o cuando tenemos todas, ya vendieron más a futuro. Las que usan precio dinámico todavía no. ¿Por qué? Porque una buena estrategia de revenue mantiene estos precios muy altos. ¿Okay? Probablemente estas noches fueron vendidas mucho más caras que estas. El tema es que no quiere decir que no van a vender. Quiere decir que no venderán ya. No fueron los primeros a vender. ¿Okay? Pasando ahora un poquito los precios. Esto es un poquito el segmento, muy rápidamente. Esta línea gris es el segmento más económico. La del centro es el promedio de precios y la línea rosada un poquito más clarita es el grupo de propiedades 25% más caras. ¿Okay? Entonces, segmento alto, segmento medio, segmento bajo. Podemos ver que cuando vamos solo a las propiedades que utilizan precio dinámico, el segmento económico casi desaparece. Porque casi ninguna está precificando en el segmento económico. Hay aquí algunos momentos que el precio baja, pero en general el gris desaparece mucho más, ¿no? Porque están optimizando las tarifas. Podemos ver que en términos de comportamiento es más o menos similar, más o menos, pero mucho menos estable. Aquí significa que mucha gente mantiene tarifas mucho más estables, siempre iguales, y aquí se ve picos más abajo y arriba un poco más acentuados. ¿Por qué? Porque como es basado en lo que de verdad hay de demanda, digamos que los picos son más acentuados tanto para arriba como para abajo. ¿Okay? Y tenemos aquí, para terminar un poco este análisis, que esta sí me parece interesante, este gráfico del lado izquierdo es cuándo están reservando, ¿okay? Y cantidad de noches. Y este de la derecha es cuánto tiempo se están quedando. Si vemos el gráfico del lado derecho, el comportamiento del mercado es muy similar. Pocas noches, pocas reservas de una noche, algunas de 2, 3 y 4, lo principal, y 7 a 14. Muy estable. Pero cuando vamos a cuándo están reservando, aquí sí hay un cambio muy grande. Podemos ver que cuando analizamos el total de las propiedades, vemos muchas reservas, por ejemplo, a más de 6 meses ya hechas. Reservas que fueron hechas 6 meses antes o más. Algunas 4 y 6, muchas 2 y 4. ¿Okay? Y después 1 a 2, 2 a 4. Cuando vamos a quien usa algún sistema de revenue management, precios dinámicos, vemos que a más de 6 casi nadie. ¿Ok? Y eso no significa que sea bueno. Probablemente estas pueden haber sido vendidas a un precio que podrían haber sido mucho más optimizado. Podemos ver que 4 y 6 es menor,
2 a 4, casi nada. Aquí sí la diferencia es muy grande y después entra en el momento que sí ya tiene todo el sentido porque la optimización de precios ya está mucho más rápido para arriba y para abajo. Normalmente, quien utiliza un sistema de precio dinámica más de 6 meses está mucho más caro. O sea, a pesar que estas noches tiene más vendidas, probablemente si fuéramos a ver el ADR, el valor promedio por noche, este valor sería 20, 30 o 40% superior a este. ¿Okay? Entonces, vendieron menos, pero vendieron mucho mejor. Y todavía tiene mucho tiempo para vender el restante. ¿Okay? Y estos son algunos de los datos que teníamos. También tampoco quería dejar muy pesado y muchos datos. Si alguien tiene alguna pregunta, necesita algo, puede contactarnos en PriceLabs y nosotros también podemos contestar alguna pregunta. Y bueno, estoy abierto a algún tipo de preguntas sobre la presentación. Pues muchas gracias, Fausto. Creo que ha sido muy interesante conocer todas estas estrategias, todos estos factores que hay que tener en cuenta a la hora de definir una tarifa de precio, tanto si se utiliza Smart Pricing, precios dinámicos, como con PriceLab, como si alguien decide hacerlo manualmente. Sí que tenemos algunas preguntitas en el chat, así que si te parece voy a empezar a responderlas o pasártelas porque hay unas cuantas que son para ti. La primera... Bueno, es una pregunta que hizo Carmen al principio, en este caso sobre Logify, y comentaba si trabajo con Logify, tengo que abrir cuenta en cada uno de los portales de Booking por mi cuenta o se abren automáticamente. Entonces, bueno, lo he contestado por texto, de todas formas lo voy a decir también hablado, digamos, y es que por razones de seguridad las cuentas en estas plataformas, Airbnb, Booking, etcétera, deben ser creadas por cada administrador con su propio correo electrónico. Lo que sí que una vez que la cuenta se haya creado, no es necesario tan siquiera subir toda la información, sino que directamente se puede exportar desde Logify toda la información de vuestros alojamientos a cada una de estas plataformas. De la misma manera que si ya tenéis creado un perfil en Airbnb en Verbo, por ejemplo, podéis exportar automáticamente esta información a Logify. Entonces, bueno, esta pregunta quedaría también respondida en el vídeo. La siguiente pregunta es un poco un mix. Primero pregunta si PriceLab tiene un costo adicional a la suscripción de Logify, lo cual la respuesta es sí, porque al final somos herramientas que nos integramos, es decir, tenemos una integración PriceLab-Logify, pero al final no dejan de ser dos herramientas separadas. Y entonces la siguiente pregunta, Fausto, sí que iría para ti, que sería si el precio de PriceLab varía de acuerdo a la cantidad de alojamientos inscritos. Normalmente no, es posible, pero normalmente no. Es así, nuestro sistema de precios que nosotros preferimos presentar es un sistema de precios fijos. Dependiendo del número de propiedades sincronizando, el valor medio por propiedad conectada puede ser menor o más grande, más alto. Es un precio fijo, ¿ok? Ahora, la pregunta ¿es posible hacer el precio por comisión? Sí, es posible. No es por defecto, pero si alguien prefiere por alguna razón hacerlo por comisión, es posible. Nosotros cobramos una comisión de las ventas y ya está. En general, les puedo decir, a no ser que tengan un portafolio muy de valor noche, muy económico, normalmente sale más caro hacerlo por comisión que por un valor fijo. ¿Okay? Pero esa es mi recomendación personal. Ustedes, cada uno sabe claro, lo que vende. Gracias. De todas formas, bueno, corrígeme si me equivoco, Fausto, pero diría que además disponen bueno, la gente puede hacer un mes de prueba gratuito, ¿no? Para probar PriceLabs. Sí, un mes de prueba gratuita. Nosotros hacemos webinars todas las semanas en español, casi todos los días en inglés, pero tenemos videos, tutoriales y dependiendo del número de propiedades, tenemos que ser sinceros, no tenemos por veces disponibilidad para todos, pero si es alguien que necesita una ayuda especial porque tiene un portafolio un poco más grande o si son muchas propiedades necesita, nosotros ayudamos con el onboarding, etc. Si es una propiedad, 2, 3, normalmente con los videos y los tutoriales y nuestro equipo de soporte trabaja 24 horas, normalmente con ellos es suficiente para configurar. Y pero bueno, toda la gente tiene 30 días gratis, ¿ok? Y toda la gente que viene al webinar, si decide utilizar PriceLabs, tendrá un descuento de 25% en los primeros 2 meses siguientes. Pues ventajas de asistir a los webinars de Logify, ahí tenéis. Aparte de eso, también, bueno, como hemos comentado, ¿no? Que obviamente al integrarse los dos sistemas, por ejemplo, si vosotros tenéis vuestra web con Logify y estáis utilizando PriceLabs, todos los precios que os dé PriceLabs automáticamente pasan a vuestros precios en Logify o en los diversos canales que tengáis conectados. Sí. Solo para aclarar eso. Y hay un detalle muy importante porque hablamos de Smart Pricing. Una herramienta como PriceLabs, y si es una herramienta de pricing buena, funciona completamente diferente del Smart Pricing de Airbnb, ¿ok?
hay por veces una confusión. El Smart Pricing de Airbnb tiene un objetivo, una herramienta de Revenue Management tiene otro objetivo. Okay. Continuamos con las preguntas. La siguiente comenta Rubén, en caso de que existan eventos que no son habituales exactamente durante el año, que se sabe que aumentarán la demanda, PriceLabs puede saberlo o se tienen que cargar manualmente. No, PriceLabs lo va a saber. La única diferencia es que si es un evento que no se repite todos los años o que es nuevo, etcétera, en el calendario no va a tener el nombre del evento. Simplemente así que nosotros detectemos que hay un pico de demanda, que hay más demanda que el normal, el precio va a subir. Vamos a ver que el precio subió, va a ver el porqué del precio subir. La demanda cambió, nosotros mostramos todos esos factores, factor de demanda, X% superior, etcétera. No va a tener el nombre. Si es un festivo como San Juan, no sé qué, nosotros ya sabemos, va a tener el nombre. Si es un concierto de música que nosotros no sabemos qué es, pues no tendrá el nombre, pero el precio igual va a subir. Porque PriceLabs, el algoritmo de PriceLabs, reacciona a la demanda en tiempo real. Entonces, así que empiezan entrando más reservas del comportamiento suba o la tendencia o todos en la zona empiezan subiendo precios, etc. Nosotros detectamos y subimos también. Bien, gracias. También nos pregunta Salpicada Rute, ¿cuál es la diferencia entre PriceLab y otras herramientas de precios dinámicos con, por ejemplo, los precios inteligentes que proporciona Airbnb? Es completamente diferente. El objetivo de Airbnb no es optimizar vuestras ventas, ¿ok? El objetivo del Smart Pricing de Airbnb es convertir, ni que sea convertir a un valor más bajo. O sea, Airbnb hace Smart Pricing con el objetivo para ellos, no para ustedes. El objetivo de ellos es convertir más rápido que Booking, que VRBO, que cualquier otra plataforma, ¿ok? Entonces, ellos no, la idea de ellos no es optimizar, no es vender mejor, es vender más rápido. Es que ustedes tengan la reserva por Airbnb antes de tener la posibilidad de tener la reserva por otra plataforma. Entonces, normalmente el Smart Pricing de Airbnb, me imagino yo que no la uso, pero normalmente de mi experiencia siempre baja los precios. Y siempre baja y baja y baja. No detecta demanda en tiempo real y lo sube basada en vuestra cosa. Esa es una. La segunda es con una herramienta de Revenue Management completa. Tiene tres módulos principales. Precio dinámico, estancias mínimas y automatización. No son solo precios dinámicos. Ustedes pueden crear vuestra propia estrategia, automatizar procesos, etcétera, que después conectado con Logify queda todo automático para enviar, subir precios, descuentos last minute, etcétera. Y tercero, acceso a datos de mercado. Utilizando PriceLabs, ustedes pueden de verdad ver datos, ver vuestra competencia, cómo están haciendo ellos, etcétera, etcétera. En esta línea, Salpicada también comentaba que ella, que lo que ha sentido utilizando la herramienta de precios inteligentes de Airbnb es que, quizá les falta cierta información para procesar valores. Ella tiene una propiedad en la zona rural de la costa ecuatoriana y por eso no estaba muy satisfecha en este caso con los precios inteligentes de Airbnb y preguntaba si alguien más de Latinoamérica ha tenido la misma impresión. Así que, en cualquier caso, si queréis dejar vuestros comentarios al respecto, alguien que se vea en la misma situación también lo puede dejar en los comentarios. Pero como bien ha comentado Fausto, al final son dos herramientas que, si bien hablan de precios, funcionan de forma muy diferente. Sí, el objetivo es diferente, es eso. La meta de cada uno es diferente. Y tenemos una última pregunta de Carmen. Si no hay más preguntas, esta será la última. Si alguien tiene más preguntas, aprovechad para dejarlas en el chat o en la sección de preguntas, que dice que entiendo que se recomienda tener precios puestos para el futuro, aunque sean más altos, para vender mejor, ¿correcto? Pero se puede decidir un precio mínimo o máximo porque, por ejemplo, si no quiere que sus noches sean más caras de X cantidad de dinero. Utilizando precios. Sí, entiendo que se hace sí. Ustedes tienen total control. O sea, PriceLabs lo que les va a dar es una herramienta donde ustedes configuran vuestros precios mínimos, base, máximos, si lo quieren poner, y después tienen muchas opciones para optimizar y personalizar vuestra estrategia. Y después la herramienta basada en vuestra estrategia, y lo que ustedes también dicen al sistema, empieza automáticamente basado en datos reales del mercado y un poder de automatización muy grande, hacer con que eso les dé una ventaja competitiva. ¿Okay? Porque el tiempo también es un factor. Al utilizar una herramienta, no es solo el precio, muchas otras cosas que ustedes ahora están haciendo manualmente, pueden optimizarlas y el tiempo también es dinero. La automatización, así como ustedes automatizan con PMS, un channel, deben automatizar con todo.
Con eso no estoy diciendo que todos tienen que usar una herramienta de precio dinámico, debe ser solo para quien lo quiere utilizar. Pero por eso es que creo que todas las herramientas de precio dinámico tienen un periodo de prueba gratis, ¿ok? Porque no es para todos. Si es alguien que quiere tener total control de su tarifa y no puede dormir una noche relajado porque está pensando en las tarifas, es mejor no usar. Porque al utilizar una herramienta de precio dinámico tenemos un cierto control, pero no vamos a tener el control del valor correcto. Es dentro de un rango, ¿ok? Muchas gracias. También solo una pequeña aclaración, obviamente al utilizar un software como Logify con un Channel Manager, si vosotros, por ejemplo, tenéis unas tarifas y las actualizáis en vuestra página web, estas automáticamente se actualizan gracias a la integración API en, por ejemplo, Airbnb. Es decir, que no tenéis que ir cambiando los precios manualmente en cada una de las plataformas, sino que al hacerlo en una automáticamente se cambian en todas, al igual que la disponibilidad. Si recibís una reserva en una plataforma, los calendarios quedan bloqueados en vuestra web y en el resto de plataformas conectadas. O sea que al final, todas estas herramientas de automatización, sea Pricelab, sea Logify, sean otros softwares, lo que buscan es un poco también agilizar ese día a día de tareas manuales gracias a algoritmos y otros sistemas. Entonces, bueno, espera, veo que tenemos todavía un par de preguntitas más, perdón, una pregunta más, que sería, ¿qué pasa con las promociones? Pregunta Diana, ¿qué pasa con las promociones en Booking, Expedia, etcétera? ¿Cómo se manejaría el precio dinámico, bueno, con una herramienta de Pricelabs en este caso, cuando hay promociones de por medio? Sí. Ahí tenemos que hacer un poco una división mental, es decir, todo que Pricelabs maneja son tarifas. Digamos que la estrategia tarifaria es una cosa y la estrategia comercial es otra, que es las promociones, ofertas, etc. Si ustedes quieren que en Booking o en Airbnb se vea 10% de descuento, 20% de descuento, eso tendrían que continuar a hacerlo allá, porque Pricelabs no va a manejar eso. Pricelabs lo que va a manejar es la tarifa que va a ser enviada a la plataforma. Después ese descuento va a aplicar encima de esa tarifa. Si ustedes están utilizando esas promociones, mi sugerencia es que al definir el precio base y mínimo en Pricelabs, tengan en cuenta que después va a haber un descuento. Imaginen, yo tengo 20% de descuento en Booking en Airbnb. Entonces, al definir el precio mínimo y el precio base en Pricelabs, tiene que tener en cuenta que tiene que ser 20% superior para después tener ese margen para el descuento que va a aplicar. ¿Okay? Porque, digamos, esto, claro, para quien tiene una casa no es muy difícil porque normalmente una persona que hace todo, ¿no? Uno es quien organiza, es el contador, uno tiene que hacer todo. Pero imaginemos esto en una empresa más grande o en un hotel. Vamos al mundo del hotel. En un hotel existe el Revenue Manager y existe el director comercial. Uno decide unas cosas, otro decide otras. El Revenue Manager no decide promociones y ofertas, ni grupos. Es el director comercial. Como nosotros somos One Man Show, ¿no? Tenemos que hacer los dos papeles. Todo que es ofertas y promociones es un poco una estrategia comercial, no es una estrategia tarifaria. Pues gracias de nuevo, Fausto. Creo que con esto hemos terminado. Os había dejado una encuesta al principio, no sé si la habéis podido ver, que preguntaba si utilizáis alguna herramienta de precios dinámicos. 13 personas han votado, han dicho que no, las 13 personas. Espero que después de esta sesión, al menos si volvemos a hacer una pregunta similar en el futuro, haya más gente que utilice herramientas de precios dinámicos, o al menos que haya sido capaz de probarlas y ver si realmente es para ellos. Así que nada, yo con esto me despido. Aprovecho para recordaros que tenéis una promoción, si no sois clientes de Logify todavía, del 50% en la página web. Solo con ir encontraréis el banner en la web de la que os podéis beneficiar si todavía no sois clientes. También, Fausto, como ha comentado, tenéis el mes de prueba gratuita o en Pricelab, además del 25% de descuento era el primer mes, los primeros 2 meses, ¿no? Primeros 2 meses. Primeros 2 meses, exacto. Solo me queda daros las gracias tanto a los asistentes como a Fausto. Ha sido un gran placer tenerte con nosotros y que compartas todos estos datos. Espero que os haya resultado de utilidad. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar de Logify. Así que hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Chao.